Jonás capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Dice así: fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. Verso 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Oremos. Señor, bendiga la palabra, háblenos al corazón y denos una buena enseñanza. Se lo pido por favor en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Por qué batallamos tanto para hacer caso? ¿Por qué batallamos para hacer caso? Lo más seguro es que esa es nuestra naturaleza pecaminosa. El ser humano por naturaleza quiere vivir en libertinaje. Libre y libertinaje no es lo mismo. Libertad es la capacidad, hermanos, para vivir y hacer lo correcto. Libertinaje es para vivir y hacer lo que el hombre quiera, sin importar si es bueno o malo, si es correcto o incorrecto. El hombre quiere hacer lo que le da la gana. Por eso el ser humano batalla para hacer caso. A veces la gente batalla, hermanos, para hacerle caso a los padres. La gente batalla para hacerle caso al patrón. La gente batalla para hacerle caso al maestro. La gente batalla, hermanos, para hacerle caso al ministro. Pero sobre todo la gente batalla para hacerle caso a Dios. ¿Por qué batallamos tanto, hermanos, para hacer caso? Ese es el tema que quiero tratar. ¿Por qué batallamos para hacer caso? En primer lugar, quiero que vean, hermanos, a Jonás. Jonás es un profeta y él sabe que debe de compartir palabra. Viene palabra de Jehová y Dios le dice a Jonás y le dice: levántate, ve a la ciudad de Nínive, y dice, y pregona contra ella, que su maldad ha subido delante de mí. La palabra de Dios dice que Dios no le dijo, hermano, que los convenciera, que los obligara, que los presionara, solamente que les dijera que la maldad es tan grande delante de Dios y que por supuesto vendría juicio de Dios. Dios fue claro, fue muy sencillo, muy entendible, que Jonás entendió claramente. El verso 3 dice que Jonás se levantó, pero para huir de la presencia de Dios, para desobedecer, para no hacer caso. Quizás él dijo: ¿por qué yo? Porque a mí hay otros, y simplemente no lo quiero hacer. ¿Por qué? Jonás sabía que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es correcto. Sin embargo, simplemente dijo no. La Biblia dice que Dios trajo juicio sobre él, y después Jonás, en el capítulo 3, hizo caso. Después de una amarga experiencia,
después de experimentar juicio de Dios, después de experimentar reprensión de Dios, Jonás fue y predicó. Jonás entró a Nínive, Jonás anunció el mensaje, la gente se convirtió. Pero ¿por qué no fue a la primera? ¿Por qué Jonás esperó juicio, esperó reprensión, esperó que Dios hablara su vida fuertemente? ¿Por qué? La respuesta es sencilla: somos necios, somos testarudos, somos caprichosos. Pero la pregunta es: ¿por qué batallamos para hacer caso? La Biblia dice que Dios es bueno. La Biblia dice que Dios es justo. Dios nunca me quiere obligar a nada, ni me quiere presionar a nada. Cuando Dios me pide que haga algo es porque es bueno y beneficioso para nosotros. Pero entonces, ¿por qué batallamos para hacer caso? Si Dios es bueno y todo lo que Dios me pide que haga es para mi beneficio, ¿por qué batallamos tanto? Quiero que vean, hermanos, 5 cosas muy importantes en las cuales Dios habló e hicieron caso al instante. Pero cuando Dios le habla al hombre, al ser humano, para que le obedezca, el ser humano batalla. Quiero que note, hermanos, número 2, a los cuervos de Elías. Acompáñenme a primer libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17. ¿Lo tienen? Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Achab: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fue a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo del Cherit, que está delante de Jehová, y beberás del arroyo. Y yo Jehová, y yo les dije, yo mandé, yo le ordené a los cuervos que te den allí de comer. Los cuervos yo los mandé para que te den de comer. La Biblia dice, hermanos, que él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y asentó junto al arroyo del Cherit, que está antes del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y también pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Yo mandé a los cuervos, le he dicho a los cuervos, he mandado a los cuervos que te den de comer. Y dice la Biblia que en la mañana le llevaban pan y carne, y en la tarde le llevaban pan y carne los cuervos. Los cuervos, los animales, le hicieron caso a Dios. A la primera, Dios le dice a los cuervos: le vas a llevar de comer a Elías en la mañana y en la tarde, pan y carne. Y la Biblia dice: y beberás agua del arroyo. Y a la voz de ya, los cuervos lo hicieron. Pero Dios le dice a Jonás: ve a Nínive y adviérteles que su maldad ha subido delante de mí y hay juicio. Y Jonás no quiere. A veces, hermanos, parece ser que nosotros somos más irracionales o más animalitos de la creación que la misma creación. Pero los cuervos, Dios los mandó a darles de comer a Elías, y hermanos, le llevaron de comer a Elías. No le llevaron de comer a alguien más, sino a Elías. Y les mandó dar de comer pan y carne, y pan y carne le trajeron. Y era en la mañana y en la tarde, y en la mañana y en la tarde le trajeron.
¿Puede notar? ¿Por qué batallamos tanto para hacer caso? Si unos animales como los cuervos hicieron caso, cuando un Jonás no hizo caso. También, número 3, acompáñenme al libro de Jonás. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Jonás, capítulo 1 al final. Jonás capítulo 1 al final, vea lo que dice. 1:15, y tomaron a Jonás y echaronlo a la mar, y la mar se quietó de su furia. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, y prometieron votos. Mas Jehová había prevenido un pez grande que tragase a Jonás. Dios había preparado un gran pez que tragase a Jonás. Miren, hermanos, fíjense bien. Dios le dice a Jonás que entre a Nínive y les advierta, y Jonás dice no. Pero Dios le dice a un animal grande, que en otra porción, hermanos, dice una ballena, pero dice la Escritura, hermanos, que ese pez tragó a Jonás. No se lo comió, lo tragó. ¿Por qué no se lo comió? ¿Por qué no lo mordió? ¿Por qué no lo masticó? Nomás se lo tragó. Luego la palabra de Dios, hermanos, cuando echan a Jonás, no tardó días, hermanos. Al instante fue tragado. Quiere decir que el animal andaba cerca de aquella navío, de aquella barca. Y luego cuando se lo traga, lo guarda por 3 días. Y luego, hermanos, a los 3 días lo vomita, lo devuelve. No creo yo que lo haya vomitado allá, hermano, en alta mar. Creo que lo vomitó cerca de Nínive, cerca de la playa. ¿Cómo es posible que un animal tan grande y un animal irracional, hermanos, Dios lo manda y le dice, dentro de cierta barquilla van a aventar a alguien, trágalo, cuídamelo por 3 días, paséalo? Al tercer día, no al primero ni al segundo, tampoco al cuarto ni quinto, al tercer día, vomítalo cerca de la playa de Nínive. Y el animal, hermanos, como soldado, sí, Señor, y lo hizo tal como Dios lo había dicho. Sin embargo, Dios le dice a Jonás, levántate, ves a Nínive y adviérteles de su pecado. Y Jonás dice, no. Sea un cuervo, sea un pez grande, hicieron caso a la voz de Dios. Jonás no hizo caso. También, hermanos, quiero que vea algo más. No solamente, hermanos, Jonás, hemos visto, no solamente los cuervos de Elías, no solamente el pez grande, pero quiero que vea en cuarto lugar. Acompañen, por favor, al libro de Marcos. En el libro de Marcos, capítulo 4, Marcos capítulo 4, verso 36, despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos,
y se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que ya se henchía, se llenaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dice el maestro: ¿no tienen cuidado de que perecemos? Y levantándose increpó al viento y a la mar le dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha gran bonanza. La palabra de Dios dice que había vientos fuertes, vientos huracanados, y por lo que escuché, hermano, dicen que para amanecer sábado, hermanos, se vino esta tormenta, hermanos, que hizo muchos estragos aquí en Matamoros. Y en un instante vientos fuertes, fuertes, fuertes. Y dice la Escritura, hermanos, que el Señor le dijo al viento y a la mar: calla, enmudece, aplácate. Y al instante el viento cesó. Y al instante la mar se aquietó. Llenos de miedo, Pedro y los apóstoles, aunque la mayoría eran pescadores y habían tenido experiencia ya en la mar, yo creo que ellos pensaron que era el fin, porque no habían visto una tempestad y un mar embravecido como el que estaba en ese momento. Y nada más a la voz de Cristo, a la palabra de Cristo, al instante, hermanos, el viento cesó y la mar se aquietó. En un acto milagroso, en un acto instantáneo, en un momento, hermanos, cambia de sentir un miedo tremendo a una calma y una paz tremenda en la mente y en el corazón de los apóstoles. Lo que parecía que no cambiaría, cambió al momento. Como si Dios mirara a los vientos, hermanos, y dice: ya, se acabó. Como si mirase a la mar y nomás dijera: se acabó, aplácate. Pero Dios le dice a Jonás: Jonás, levántate, ve a Nínive y diles que su maldad ha subido delante de mí, ya hay juicio. Y Jonás dice: no. Pero la tempestad, los grandes vientos, te callas. Se calla. Y a la mar le dice: te aplacas. Y le dice al ser humano: no más ve a lo que yo te mando. Y dijo: no. Es increíble, hermanos, que el ser humano batalla mucho para hacer caso. En el capítulo 5 encontramos, hermanos, en quinto lugar, que había un hombre en el lugar de Gadara, y en el verso 6, como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo.
Y luego, hermanos, quiero que vean que dice la Escritura en el 15, y vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. 18, y entrando él en el barco le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Versículo 8, sal de este hombre, espíritu inmundo. Los mismos demonios que atormentaban, hermanos, a personas, a la voz de Cristo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y la Escritura dice que los mismos demonios se sujetaron a la autoridad de Cristo. El mismo demonio con una legión, hermanos, con muchos demonios, atormentando a esta persona, a la voz de Cristo, a la palabra de Cristo, a la autoridad de Cristo, salieron. Vemos casos, hermanos, de personas atormentadas, que batallan, que sufren, pero a la palabra de Cristo, hermanos, no. A la palabra de Cristo sucede el milagro. A la palabra de Cristo el tormento se acaba. A la palabra de Cristo la posesión demoníaca se termina. Basta la palabra de Cristo, hermanos, nada más para decir: sal. Se acabó. Pero Jesús le dice a Jonás: levántate, ve a Nínive y anúnciales, adviérteles de su pecado y del juicio que vendrá. Y Jonás simplemente no quiere. ¿Por qué batallamos tanto, hermanos, para hacer caso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dios es bueno? Sí. ¿Dios es justo? Sí. ¿Dios va a hacerme daño? No. ¿Dios me va a pedir algo que me van a hacer sufrir? No. ¿Todo lo que Dios me pide que deje de hacer es porque es malo y dañino? Sí. ¿Todo lo que me pide Dios que haga es porque es bueno y trae beneficios para mí, para quien me rodea? Sí. Porque entonces batallamos mucho para hacer caso. Santiago dice en el 4:17: el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Los seres humanos somos necios, empedernidos, necios al 100, tercos, testarudos, caprichosos. Yo puedo entender, hermano, rebelarnos contra el abusivo. Puedo entender que nos rebelamos contra el cruel, contra el ventajoso, contra el que nos quiere hacer mal o dañar, con el injusto. Pero Dios es bueno. Dios quiere lo mejor para mí y nos pide algo y nosotros lo sabemos, pero no lo hacemos. Hermanos, unos cuervos le hicieron caso a Dios. Un pez grande en el mar le hizo caso a Dios. Una tempestad le hizo caso a Dios. Un mar embravecido le hizo caso a Dios.
Los mismos demonios hicieron caso a la voz de Dios. Solamente el hombre batalla para obedecer. Pero sépase que toda rebeldía y toda desobediencia en nuestras vidas siempre traerá consecuencias. Ustedes y yo podemos no hacer caso, pero habrá consecuencias. ¿Para qué esperamos una experiencia amarga como la de Jonás? Para hacer lo que pude hacer desde el principio. No esperemos ninguna amarga experiencia, nomás hagamos caso a Dios. Aprendamos como el buen soldado que aprende a decir sí, Señor, sin cuestionar, sí, Señor. A la voz del general, sí, Señor. A la voz de Cristo, sí, Señor. Si tú lo dices, yo lo creo, yo lo hago, y así es. Batallamos para obedecer porque somos necios, porque creemos que nosotros sabemos más de Dios. Aprendamos a hacer caso, hermanos. Lo poco o lo mucho que se le queda de la palabra, nomás hágale caso. Y usted palpará las bendiciones de Dios.